Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este viernes penitencial, miramos la vida de un hombre santo, San Camilo de Lelis, presbítero, que nació en la región de los Abruzos en el año 1550, primero dedicado a la vida militar y luego, una vez convertido, se dedicó al cuidado de los enfermos. Terminados sus estudios y recibida la ordenación sacerdotal, fundó la sociedad destinada al servicio de los enfermos. Murió en Roma en el año 1614. Un hombre de amor y de servicio por los más necesitados en cuanto a la salud del cuerpo y del alma. Hoy miramos también la meditación de nuestro Evangelio que toca en este viernes penitencial, en el capítulo 10 de Mateo, versículos 16 al 23. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren, que yo los envío como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En aquel momento se les sugerirá lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y serán odiados todos por todos a causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo que no terminarán con la ciudad de Israel antes que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia, la gracia del Espíritu Santo. Digámosle juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu presencia, que verdaderamente lo que decimos lo vivamos, que podamos convertirnos radicalmente a ti. Y ante este discurso misionero que estamos escuchando en Mateo, nos sintamos enviados a predicar el reino sin miedo, con tu respaldo, con la fuerza, conociendo que puede darse la persecución, pero sabiendo que tú das el Espíritu a quien se compromete en la evangelización y en el llevar el reino a los demás. Amén. ¿Qué dice el texto? Volvemos la mirada a Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. Hay unas expresiones que introducen el texto de hoy. Y habla en comparaciones como en dos animales. Que habla de ovejas y que habla de serpientes y de palomas. Miremos, hace un llamado de atención como: cuidado, va a pasar esto y esto y esto y esto. Pero cuando pase eso, les da una esperanza y les da un respaldo. ¿De qué respaldo habla? Termina hablando de situaciones inclusive de persecución familiar. ¿A qué se refiere ahí? ¿Qué pasará por ser seguidores de Jesús? También narra allí una persecución. ¿Cuál es? Habla de ir en ciudad y de cómo todo esto de ir en ciudad, pues se dará hasta que venga el Hijo del Hombre. Miremos los elementos, los detalles, la estructura de la narración, lo que nos llama la atención, las comparaciones que hace al principio, las actitudes y el respaldo, todos los elementos, varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón, para que pasemos de objetivamente lo que dice el texto a lo que la palabra a ustedes y a mí en este día nos trae al corazón. Seguimos en este discurso apostólico. El contexto es el primer momento donde Jesús envía a sus apóstoles
con una característica de ir a anunciar el reino de Dios porque ya ha llegado Él, es el reino, con la capacidad de curar, sanar, quitar toda potestad del enemigo y del mal, y de hacer una curación integral del ser humano, pero hoy con unas características que son importantes y que Él resalta. Y les dice, miren, como quien dice, abran todos los sentidos, tengan una capacidad de ver según Dios, porque ustedes son como aquellas ovejas que van entre lobos. Siempre ha habido un combate. El enemigo está vencido, el mal está vencido. Sigue como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra, pero ya está vencido. El combate continúa, pero Dios nos ha dado la gracia y la fuerza en Cristo Jesús para vencer, si en la libertad humana nos acogemos al respaldo de Jesús. Pero como se sigue dando ese combate día a día, hay que tener los pies en la tierra, y tener los pies en la tierra es, el seguidor de Jesús va como aquella oveja que va en medio de lobos. Y hay lobos y hay situaciones donde aquellos que si uno se separa del Espíritu de Dios empieza a seguir caminos de instigación del mal. Y uno puede estar diciendo que puede ser de los otros y puede pasarle a uno también. Más bien, si caminamos en Jesús, pues tenemos la capacidad de ser como ovejas que sabemos que el mal existe, que ya está vencido, pero que objetivamente se presenta y se presentará, y más para aquel que quiere seguir a Dios con sincero corazón, pues se encontrará de frente contra estas realidades. Por eso Él propone esta imagen: sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Esa sagacidad lo podemos traducir en prudencia. Prudencia. Es una actitud de cautela. De cautela. Con la capacidad que tiene el ministro, el discípulo de Jesús, de tener esa paz del corazón. Esa comparación con la paloma es una transparencia, es lealtad, es sinceridad. Es sinceridad. Pero ojo, no es ingenuidad. Por eso la prudencia. Y la prudencia da la capacidad de discernir entre el bien y en el mal, en el servicio a Dios y a los hermanos, sin incurrir en astucias y en malicias, pues que eso sí ya viene del mal, o en doblez del corazón, o en ansias de dominio, de poder o de explotación. Es esa sencillez de la paloma, que es la íntima intención de la santidad, pero con la prudencia que sopesa el bien y el mal. No es ingenuidad y no es bobada, perdónenme la expresión. Es una capacidad de leer los acontecimientos con el Espíritu de Dios para ir sabiendo dónde está el mal y dónde está el bien. Siempre actuando con la lealtad, con la íntima intención del alma, con la transparencia del corazón, pero también con la capacidad de hablar concretamente dónde está la verdad y de hablar en nombre de Jesús en la verdad. Esa es una característica no solo para el tiempo de los 12 apóstoles, eso es para todos los tiempos de la iglesia. Y hoy sí que lo vivimos en estos tiempos donde hay apostasía, en estos tiempos donde se quieren imponer situaciones que van muy en contra del proyecto de Dios, de la creación de Dios, en ámbitos del género, en ámbitos del defender la vida, en ámbitos de la verdad. En un mundo que le gusta todavía la mentira, en un mundo que le gusta avasallar y pasar por encima de los demás, en un mundo que ofrece éxitos sin medir las consecuencias del egoísmo, etcétera, etcétera. Ese es el mundo que estamos evangelizando hoy también. Ese es el mundo en el que vivimos. Hay que pedirle a Dios la gracia de que ustedes y yo podamos, si queremos ser como ovejas, es decir, aquellos que pertenecemos al pastor que es Jesucristo, pues tengamos un corazón limpio. Y con ese corazón limpio podamos ir con una prudencia y una santa astucia de discernir dónde está el bien y el mal, con una lealtad y una transparencia de un corazón de paloma que va llevando la paz de Jesús, pero sin ingenuidad y con radicalidad y con fuerza y con presteza. Y por eso entonces Jesús empieza a anunciarles que todo eso los va a llevar a que los persigan, a que los presenten ante gobernadores, ante reyes, y de que no se preocupen de qué van a decir, porque el Espíritu de su Padre
les inspirará y Él alabará por ellos. Y eso se cumplió cuando estaban escribiendo el Evangelio de Mateo, ya se había dado parte de eso y se estaba dando. Los judíos que se volvieron cristianos empezaron a ser perseguidos allí en la misma Israel. Después en los distintos confines empezaron a ser perseguidos en el Imperio Romano, y después en la historia ha habido persecuciones de distinta índole por seguir a Jesús, porque quien se mete de lleno a seguir quién es la verdad, pues presenta la verdad en un mundo que todavía le gusta la mentira y que le gustan los engaños, y eso genera reacción de un mundo hostil. Acuérdense ustedes de lo que Juan habla de mundo, capítulo 2, versículo 14 de la carta de Juan, donde se dice que el mundo es toda esa concupiscencia de los ojos, la jactancia del dinero, toda esta triple concupiscencia, también que tiene que ver con un poco con ese mundo de lo que el ojo ve, y viene la envidia, y viene la avaricia, el desorden de la carne, es la otra, de todo lo que son pasiones desordenadas, porque hay pasiones normales, reguladas, pero lo que es ilimitado en cuanto a pasiones, y el mundo entonces quiere vender eso, y quien dice la verdad, pues en nombre de Jesús, pues en todos los tiempos sentirá persecución. Y vendrán inclusive situaciones hasta familiares. En la época de Jesús se dio, unos judíos se volvieron seguidores de él, y dentro de la misma familia otros no, y eso generó momentos, y así ha sido en distintos momentos de la iglesia, inclusive hijos queriendo seguir a Jesús con toda la fuerza, y padres que en algún momento, un padre que no ha querido que su hijo fuera sacerdote o fuera seguidor de Jesús, y eso ha generado contextos. Todavía lo vivimos en nuestras familias, cuando uno quiere ser pues más radical en su ser católico, cristiano católico, seguidor de Jesús, y otros que se burlen o que minimicen con expresiones. Pero eso antes nos indica que estamos por el camino de seguir a Jesús, sin creernos mejores que los demás, porque este es un camino donde la conversión no termina hoy, la conversión es todos los días, pero sí por lo menos teniendo la fuerza de Dios para dar testimonio en esta generación. Y entonces, de ir en ciudad, es un contexto de hoy de seguir yendo a todas partes a través de estos medios, maravillosos medios de hoy, para poder llevar el mensaje de Jesús. Llega la persecución, llega la cruz, que tengamos esta prudencia, que es esa sagacidad de discernir el bien y el mal, pero con la sencillez de la paloma, con la transparencia, con la íntima intención del alma, con el amor y el servicio. Eso sí que va transformando corazones en todas las generaciones, y más en el mundo de hoy, que sigue proponiendo la enemistad, que sigue proponiendo el egoísmo, y que sigue proponiendo el odio. Jesús en todos los tiempos respalda a aquellos que lo siguen, y nos sigue poniendo los pies en la tierra con textos como estos, para que sepamos que el respaldo de Dios es total, y que no nos debe dar miedo cuando haya que hablar, porque el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Ya lo ha hecho con muchos en la historia de la iglesia, y en estos tiempos que pareciera más complicados por tantas circunstancias, por tantas teorías que aparecen, por cuantas persecuciones, pues hay un respaldo de Dios que es constatable. No tener miedo. La fuerza de la valentía, hay una fuerza que es de Dios, hay una flaqueza que puede llegar por parte de nuestra limitación. Pero si tenemos esta capacidad de esta sagacidad que es prudencia, y de esta sencillez del corazón como palomas, que es la transparencia del apóstol, en el tiempo de hoy podemos seguir llevando la palabra de Dios, aunque nuestros perseguidores sean inclusive algunos que están más cerca de nosotros. No tener miedo, tener fuerza, tener capacidad, y tener esta gracia de llevar la palabra a todos en el mundo de hoy. Hagamos oración. Te damos gracias, Señor Jesús, porque pensaste en nosotros como testigos de tu evangelio y de tu amor. Reconocemos que con frecuencia el miedo al mundo nos puede y malogra nuestro testimonio cristiano. Fiados en tu palabra y en la fuerza de tu Espíritu, queremos demostrar que te conocemos y que te amamos. Lo mismo en la adversidad que en la vida diaria, haremos un estilo sencillo, alegre y servicial, para poder testimoniar nuestra fe y esperanza, a base de comprensión, entrega, solidaridad y comunión de vida,
y destino con nuestros hermanos los hombres. Amén. El cuarto momento, la acción. ¿En qué momento de nuestra vida nos hemos sentido perseguidos? ¿Cómo hemos dado respuesta? ¿Hemos sentido el respaldo de Dios? Usted es de aquellos que va como ovejas porque quiere ser de aquellos seguidores del buen pastor, o de pronto en el corazón ha tenido momentos donde uno puede ser como un lobo disfrazado de oveja. Si se separa de Dios, cualquiera, fíjese bien, cualquiera puede caer en la malicia del corazón y en el empezar a permitir en el corazón muchas circunstancias que nos alejan de Él. Que seamos ovejas del buen pastor que tienen la prudencia, es decir, sagacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo puede mejorar en ese discernimiento que la conciencia recta le puede generar invocando al Espíritu Santo? Teniendo la capacidad de saber dónde está el bien y dónde está el mal, teniendo la capacidad de no ser ingenuos y mirando la vida con la fuerza del Espíritu para dar testimonio de la verdad en el mundo de hoy. ¿Cómo hacerlo en su vida y en la mía? ¿Cómo tener la fuerza de ir, aunque muchos nos persigan o se burlen de nosotros, inclusive del núcleo más cercano, sin tener miedo? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.